Hola, soy Laura Hernández. Bienvenidos a Horizontes Críticos, un espacio para pensar la educación, el arte y la cultura. Hoy hablaremos sobre políticas públicas, educación y desarrollo, a partir de dos textos fundamentales: Política educativa en un mundo globalizado, de Risby y Lingard, y Estado, Sociedad y Políticas Públicas, de Kers y Cicogna. Estos textos nos permitirán comprender que la política no es un conjunto de decisiones aisladas, sino un proceso social complejo, situado históricamente y atravesado por relaciones de poder y disputas respecto a los sentidos de lo público. Desde esta perspectiva, la educación no es un campo neutral, sino un territorio donde se definen proyectos de sociedad y desarrollo. Abordaremos esta idea articulando 5 ejes: ¿qué entendemos por política? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué caracteriza a la política pública y a la autoridad estatal? ¿Cómo se han transformado los procesos de la política educativa en el contexto global? Y por último, cómo se configura la relación entre educación y desarrollo desde una mirada situada en el campo de las artes y la educación artística en Colombia. Desde una lectura conceptual, la política no puede reducirse a la actividad gubernamental ni a la administración del poder formal. Tal como se desprende del texto de Cicogna, la política remite a la forma en que una sociedad organiza la vida colectiva, gestiona conflictos y establece prioridades en torno a lo que considera común. La política, en ese sentido, es inseparable de la historia y de las relaciones entre Estado y sociedad. Los objetivos de la política se conectan con la intervención sobre los problemas públicos y con la producción de orden, de legitimidad y sentido. No toda política busca lo mismo, ni opera de la misma manera, y es importante comprender la diversidad de estrategias mediante las cuales el Estado interviene en la vida social. Algunas regulan, otras redistribuyen y otras producen marcos simbólicos que permiten establecer a qué se le da valor y qué se reconoce o qué se queda relegado. Esta dimensión simbólica resulta especialmente relevante en el ámbito de la educación, porque las políticas no solo organizan los sistemas escolares, sino que delimitan la legitimidad de los saberes y las formas aceptables de aprender y enseñar. La política pública, según el enfoque desarrollado por Cicogna, puede entenderse como ese conjunto de decisiones y acciones mediante las cuales el Estado interviene sobre los problemas definidos como colectivos, movilizando recursos financieros, normativos e institucionales. Esta capacidad de intervención del Estado se sostiene en su legitimidad, la cual es la que le otorga la autoridad para tomar decisiones que son obligatorias para la sociedad. Esta autoridad no es absoluta, ni tampoco automática, pues las políticas públicas se producen en contextos de negociación, conflicto y resistencia. En el ámbito educativo, por ejemplo, esta tensión se visibiliza en la brecha que existe entre el diseño normativo de las políticas y su implementación real y efectiva en las instituciones educativas. Comprender esto resulta clave para analizar por qué muchas reformas educativas no producen los efectos esperados. Risby ofrece una lectura crítica de los cambios que han atravesado las políticas educativas, especialmente en las últimas décadas en el contexto de la globalización, donde la política educativa ha dejado de ser un asunto nacional y se ha visto influenciado por organismos internacionales, discursos económicos y modelos de gobernanza que privilegian la rendición de cuentas, la medición y la comparación. Uno de los cambios más significativos señalados por Risby es la inclinación hacia una racionalidad tecnocrática, donde la calidad educativa se asocia cada vez más a indicadores cuantificables y resultados estandarizados, lo cual ha transformado profundamente el trabajo de los docentes, las prácticas pedagógicas y el sentido mismo de la educación, pues se ha reducido su complejidad a parámetros de eficiencia y productividad. Podemos decir entonces que la política educativa se configura como un proceso que no es lineal y que está atravesado por reinterpretaciones y efectos no previsibles
que tienen consecuencias intencionadas y a su vez no intencionadas, que suelen ser invisibilizadas en los discursos oficiales, a pesar de su impacto en la vida cotidiana de las escuelas. La relación entre educación y desarrollo constituye uno de los ejes centrales de la política educativa en la actualidad. En muchos enfoques hegemónicos, el desarrollo se ha asociado principalmente con el crecimiento económico y la competitividad, concibiendo la educación como un instrumento para la formación de capital humano. Risby cuestiona este reduccionismo y nos plantea la necesidad de pensar el desarrollo en términos más amplios, vinculándolo a la justicia social, la ciudadanía y la ampliación de las capacidades humanas. Desde este punto de vista, el lugar de las artes y de la educación artística adquiere una relevancia particular, pues históricamente la educación artística ha sido relegada en los sistemas educativos y siempre ha sido subordinada a áreas consideradas prioritarias desde una lógica instrumental. Esta marginalidad no es casual, sino que es el resultado de una jerarquización de conocimientos que ha sido producida en gran medida por unas políticas educativas determinadas. En Colombia recientemente se ha establecido la Ley 2555 del 2025, conocida como la Ley Artes al Aula, que marca un antes y un después al establecer la incorporación transversal de las artes en los procesos pedagógicos. De esta forma, se reconoce el aporte de las artes y la cultura en el desarrollo del pensamiento creativo, las competencias ciudadanas y la cultura de paz. Más allá de su formulación normativa, esta política nos sirve de ejemplo para analizar de manera concreta cómo se articulan en la práctica Estado, sociedad y educación en la construcción de nuevas prioridades educativas. A modo de cierre, es posible afirmar que tanto Risby como Cicogna coinciden en señalar que la política educativa no puede comprenderse al margen de las relaciones entre Estado, sociedad y poder. La política pública y la política educativa no son instancias separadas, sino dimensiones de un mismo proceso que definen qué tipo de educación se considera legítima y qué tipo de desarrollo se persigue. El abordaje articulado de estos textos nos deja ver cómo las transformaciones actuales de la política educativa son el producto de tensiones estructurales entre lógicas globales, demandas sociales y capacidades estatales, en las que la educación se convierte en un espacio de disputa donde se pone en juego no solo resultados académicos, sino proyectos culturales y sociales de largo alcance. Esta reflexión toma un sentido particular en el campo de la educación en artes y cultura, pues la incorporación de las artes como eje transversal de la educación no es un gesto casual, sino una decisión política que redefine el sentido de la formación y el desarrollo humano. Comprender la política educativa desde esta complejidad es fundamental para pensar y construir una educación que no se limite a responder a indicadores utilitaristas, sino que contribuya a la construcción de sociedades más justas, sensibles y democráticas. Gracias por escuchar Horizontes Críticos. Hasta la próxima.